El reconocido y destacado poeta peruano Roger Santibáñez, quien radica en Filadelfia, Estados Unidos, estuvo de paso por Lima para presentar reediciones de dos de sus libros. Uno de ellos es El chico que se declaraba con la mirada, que ha sido reeditado por el sello Personaje Secundario. Y el otro es Entre el paraíso y el infierno, que es más bien un rescate que ha sido publicado por el naciente sello Cepo para Nutria. Justamente sobre estos dos libros conversé con Roger hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, nos pueden seguir en Instagram como Letra Capital Oficial y también pueden seguirme en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Roger Santibáñez aquí en Letra Capital. Hola Roger, primero que nada gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre la publicación o reedición de dos de tus primeros libros de poesía. Eh, Entre el paraíso y el infierno, que ha sido publicado por Cepo para Nutria, que es una naciente editorial, y El chico que se declaraba con la mirada, este célebre poemario tuyo, que ha sido publicado por Personaje Secundario. ¿Cómo estás, Roger? Muy bien, Carlos, muchas gracias siempre por tu amabilidad y generosidad de conversar conmigo a propósito de mis libritos. Bueno, quisiera empezar con Entre el paraíso y el infierno, que es el libro que escribes primero, eh, y que justamente, como lo comentábamos hace previo a la entrevista, gana los premios Florales, y de alguna manera ganar esos premios eh, reafirma tu vocación por la poesía. Sí, sin duda, porque yo recién había, digamos, comenzado a escribir, había empezado a aceptar mi vocación en la poesía un par de años antes, cuando estaba en cuarto de media. Terminé el colegio, seguí escribiendo, entré a la Universidad de Piura y profundicé en mis lecturas, conocimientos con algunos profesores de la misma universidad, como el padre Javier Chisman, como José Ramón de Dolarea, que era profesor de literatura española, y mis lecturas personales de la época, ¿no? Como Los Nuevos, la antología de Leonidas Ceballos, Estos 13, de José Miguel Oviedo. Entonces todo eso me influyó mucho y fui componiendo unos cuantos poemas solitariamente mientras estaba en la universidad. Cuando a fines del año se abre un concurso de poesía en los Juegos Florales de la universidad y decidí armar este librito y le puse así Entre el paraíso y el infierno porque son conceptos todavía católicos. Los conceptos de paraíso e infierno que manejo acá son conceptos católicos, porque yo estaba en esos momentos, tenía 17 años solamente, estaba atribulado porque había comenzado a dudar de la existencia de Dios, tenía toda esta clase de problemas y el libro testimonia esta situación. Uh-huh. Eh, en el prólogo, en el texto que acompaña esta edición, tú mencionas un poco momentos previos a la escritura del libro, es decir, cuando comienzas a escribir poesía. Y es interesante porque hay un momento en el que tú tomas conciencia de que eres un poeta. Sí, sí, la verdad es que yo tomo conciencia de que era un poeta en realidad cuando estaba en cuarto de media, cuando escribí lo que yo llamé un poema, ¿no? Porque yo no tenía todavía mucha información sobre qué cosa es un poema o qué es la poesía. Simplemente fue una cosa de tratar de sacarme de adentro eso que me atormentaba en esos días de adolescencia, ¿no? A los 15 años yo me preguntaba, ¿qué hago en este mundo? ¿Para qué he venido? ¿Para qué se vive si uno va a morir? Entonces, todas estas cosas me angustiaban muchísimo. Tratando de tranquilizarme o de contestar estas preguntas, escribí algo que yo llamé poema, y el asunto es que me quedé muy calmado, me quedé tranquilo después de escribir eso. En ese instante decidí ser poeta porque me calmaba, pues, me quitaba la angustia, y entonces dije, este es el camino que yo voy a seguir durante toda mi vida.
Y eso fue el año 71, ya hace 52 años. Y desde ese momento no he parado hasta ahora. Ujú. Para la escritura de Entre el Paraíso y el Infierno, tú mencionas que fueron importantes las lecturas de esa época, ¿no? Sí, Mencionas la lectura de esos 13, mencionas también la lectura de Heró, ¿no? Pimentel, Ramírez Ruiz, pero sobre todo Verástegui. sí. Sí, o sea, lo que pasa es que cuando yo comencé a escribir, entonces decidí que tenía que leer, ¿no? Ujú, Para saber cómo habían escrito otros poetas, ¿no? Perdón. Así es como en la biblioteca de mi papá encontré en Piura el libro de la poesía completa de Javier Heró, y entonces me sumergí en eso y Heró me causó un inmenso impacto, ¿no? No ujú, solamente su poesía tan pura y tan hermosa, sino su gesto vital, su actitud vital. Me identifiqué con ese gesto de volverse guerrillero, intentando hacer una revolución para liberar al pueblo, ¿no? Todo eso me impactó muchísimo y entonces proseguí con mis lecturas y así es como llegó a Piura el libro Estos 13 con la gente del 70, y también fue una gran revolución porque los poetas de estos 13, que eran de Hora Cero y Estación Reunida, ujú. hacían una poesía muy coloquial, muy directa, muy referencial de la realidad real, ¿no? Entonces eso me dio mucho porque rápidamente, digamos, accedí a un tipo de poesía que no era la poesía solemne, retórica, sacralizada de la poesía, ¿no? Del mundo tradicional, sino una poesía en cambio, ¿no? Una Ujú. poesía rebelde. Igualmente los nuevos, donde estaba Cisneros, Martos, Lauer y Nostroza. Y ese año también salió Como higuera en un campo de golf. Y Ujú. entonces ese libro lo leí de Antonio Cisneros y me impactó muchísimo, pues, ¿no? Porque allí, por ejemplo, Cisneros dice un soneto donde digo que mi hijo está afuera, ¿no? Y tú ves y el poema no es un soneto, pero él le pone un soneto, ¿no? Entonces esa libertad de cuestionar, de innovar, todo eso me impactó mucho. Y con todo ese background es que escribí los poemas de Entre el Paraíso y el Infierno. Ujú. Y también mencionas de la influencia de la música, que ya en esos inicios también estaba presente, ¿no? Y hablas de Serrat con esta musicalización de Machado, ¿no? Los cantares, y obviamente los Beatles, ¿no? Con el Abbey Sí, Road. sí, o sea, en esa época yo descubrí también a Serrat con los cantares, que son canciones que él hace con las letras de Machado. Ujú, Eso me gustaba mucho y me emocionaba mucho. Y al mismo tiempo también, digamos que a Piura comenzaron a llegar a una tienda de discos, comenzaron a llegar discos de los Beatles. Y entonces ahí me empapé grandemente con Abbey Road y estas cosas que me influenciaron muchísimo para el libro. Y también el año anterior, cuando estaba en quinto de media, un amigo, Ayo Rivas Plata, ujú, llegó a Piura un día con la novedad del disco de Pax que acaba de salir. Ese disco nos encantó, lo escuchábamos, y en la carátula del disco de Pax hay una frase en inglés ujú, que me gustó mucho y que yo le di una interpretación muy particular y que tenía que ver con la problemática del libro, pues, que dice, pueda Dios librarnos del diablo, ¿no? Y la puse en el libro ahí como un epígrafe, ¿no? ujú. En una traducción caprichosa, y ahí se ha quedado, ahí está en el libro. Pero fue originalmente una frase que usó Pax en la carátula de su primer disco. Ujú. Bueno, y luego has presentado hace poco El chico que se declara con la mirada, que es uno de tus célebres poemarios por personaje secundario. Quería un poco que me cuentes un poco sobre la escritura de este libro, donde están los temas, digamos, recurrentes, sobre todo en la primera época de tu poesía, ¿no? Que es el tema de Piura, la infancia, la adolescencia sobre todo, ¿no? El amor, los descubrimientos. Sí, El chico que se va con la mirada en realidad es un libro que yo escribí en el verano del año 84, porque mi padre fallece en Piura en diciembre del 83. Ujú, Yo estuve ahí en el sepelio, en fin, lo enterramos a mi papá. Cuando me regreso a Lima, se me viene una avalancha de recuerdos de mi viejo, ¿no? Digamos, de escenas con mi padre en Piura, distintas, y al mismo tiempo también escenas
colaterales de mi infancia y luego de mi adolescencia. Y entonces escribí unos poemas en prosa, unos como cuadritos así, recordando todos esos momentos, ¿no? Escribí bastante, después escribí, seleccioné y armé un librito tal como quedó. Pero a la hora de ponerle el título, no sabía qué título ponerle. Y recordé que una de las chicas que aparecen en el libro, Lourdes, que era una adolescente piurana en aquella época, pues yo sentí una atracción muy grande por ella cuando éramos adolescentes, pero yo era muy tímido, me paralizaba ante una chica que me gustara, me quedaba mudo, y entonces solamente la miraba, y había una misa, porque iba a misa todos los domingos, porque mi mamá era muy católica y me llevaba a misa todos los domingos, obligado, y entonces yo iba a comer con gusto, porque ahí me encontraba con Lourdes, para esas miradas que nos mandábamos todo el tiempo. Y lo chistoso es que una chica del barrio, llamada Camucha, le dijo un día, oye, pero ¿y Roger ya se te declaró, te cayó, como decían en esa época? Y Lourdes le dijo, no, ese chico se declara con la mirada. Y entonces esa frase se me quedó grabada en esos tiempos. Y 10 años después, cuando escribo el libro, al final dije, y como ella aparece en el libro, dije, este es un buen título, el chico que se declaraba con la mirada. En el libro, en el texto, en el prólogo, y creo que también aparece en tu libro autobiográfico, hablas de la poesía como salvación de alguna manera para ciertos momentos, ¿no? Y de alguna manera este libro tiene que ver con eso. Claro, porque sin duda, digamos, la gran depresión que yo atravesé cuando murió mi padre, la pude sobrellevar con la escritura de este librito, ¿no? Sin duda, en ese sentido me salvó, me sanó en gran parte, ¿no? Y es verdad, yo cada vez con más claridad siento la poesía como una sanación, ¿no? Como usan ahora esa palabra, ¿no? Porque te sana, te cura de tus faltas, de tus problemas, y te permite abrirte a un mundo nuevo, ¿no? Que es el del ámbito literario, el universo poético, las imágenes, ¿no? Las metáforas. Y entonces es como crear un mundo paralelo al mundo real que vivimos todos los días, ¿no? Y en ese sentido, pues, ayuda mucho, creo yo, el mundo de la poesía, ese mundo paralelo de la poesía, a sobrellevar el mundo de todos los días que a veces nos cuesta tanto y es tan difícil, ¿no? En el libro, Frisancho dice en el prólogo que de alguna manera este es como un libro de ruptura. Sí, sin duda, porque yo experimenté aquí un intento de salir un poco de la poesía conversacional, que era el modo que imperaba en esa época, ¿no? Intenté algo así como insuflar de sentido cada palabra, cada frase, ¿no? Y en eso me ayudó muchísimo una lectura que hice en ese verano de gran parte del Ulises de Joyce, que es así, o sea, cada frase está inyectada de sentido, y yo quise hacer algo así. Entonces, en ese sentido es que pienso que Jorge Frisancho habla de una ruptura con un modo más o menos establecido que había en la poesía. ¿Que ya se afianzaría en Symbol de alguna manera? Claro, lo que pasa es que Symbol lo he escrito después. Claro. Pero digamos que ya había ciertos rasgos aquí. Sí, yo pienso que sí, ya había un intento de avanzar por ese camino, ¿no? Y un poco para ir terminando, ¿qué significa para ti como autor la aparición de estas ediciones, de esa primera época de tu poesía, ¿no? Muy buena pregunta. La verdad que es una gran satisfacción en el corazón que se la debo a Caire Alfaro, de Personaje Secundario, y a José Carlos Irigoyen, de Cepo para Nutria, porque ellos han tenido la idea de sacar estos libritos, la quinta edición del Chico que se vuelve a mirar, y este rescate de Entre el Paraíso y el Infierno, lo cual es una cosa muy linda, muy hermosa, pues, porque uno, digamos, respecto al Chico, puede sentir que el libro sigue teniendo atractivo, ¿no?, para los jóvenes, y
Y entre el paraíso y el infierno, pues rescatar aquello que uno hizo cuando era tan joven, ¿no? Entonces puede tomar la perspectiva de ver ese camino que uno trazó. De manera que es una cosa importante, pues, para mí como poeta, la publicación de este par de libros actualmente. Muchas gracias, Roger. Siempre es un placer conversar contigo. Y amigos, gracias los libros a ti, querido se Carlos. pueden encontrar en las librerías. Gracias, Roger. Gracias, maestro.